El 5 de abril, Ecuador irrumpió en la embajada mexicana en Quito para arrestar a Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano acusado de corrupción. En respuesta, el presidente López Obrador ha roto las relaciones diplomáticas con Ecuador. Pero, ¿por qué esto es importante? En este video te cuento todo lo que necesitas saber. Ecuador violó el derecho diplomático y la Convención de Viena al irrumpir con la fuerza pública en la embajada mexicana el 5 de abril. Y por esta razón, México rompió sus relaciones con ese país y tanto otras naciones como organizaciones internacionales han condenado los hechos. Pero para entender por qué estamos aquí, tenemos que regresar al principio. Todo empezó con Jorge David Glass Espinel. Este hombre es ex vicepresidente de Ecuador. Glass vivía en la embajada mexicana en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, es decir, del año pasado. Y llegó a esta embajada buscando asilo porque, de acuerdo con él, estaba siendo perseguido políticamente. Jorge Glass fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Ostentó ese cargo entre 2013 y 2017. Después, durante el gobierno de Lenín Moreno, Glass continuó como vicepresidente. Pero en diciembre de 2017, un poco más de 6 meses después de que iniciara el gobierno de Moreno, Glass fue condenado a 8 años de prisión. Esto por haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En enero de 2018, después de una votación en el Parlamento de Ecuador, Moreno anunció que Glass sería destituido del cargo de vicepresidente. Y Glass se entregó a las autoridades. Pero en noviembre de 2022, después de haber presentado varios recursos legales, Glass logró seguir este proceso en libertad condicional. Pero este no es el final de la historia, porque a finales de 2023, Glass fue llamado a comparecer nuevamente. Esta vez por presuntamente estar involucrado en un caso de desvío de recursos, pero que tenía que ver con un terremoto que sucedió en la provincia de Manabí 6 años antes. Y fue entonces cuando México le dio asilo político a Glass en su embajada en Quito. En diciembre de 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Jorge Glass se había presentado en la embajada mexicana diciendo que temía por su seguridad y libertad personal, y que de acuerdo con el marco jurídico mexicano y los protocolos de la Secretaría, se había permitido su acceso en calidad de huésped. Además, que el gobierno de México iba a analizar la solicitud de asilo político de Jorge Glass. Entonces, ¿por qué pasó esto? Bueno, el pasado 4 de abril, el gobierno de Ecuador declaró como persona non grata a Raquel Serur, la entonces embajadora de México en Ecuador. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó esta declaratoria y anunció que Serur regresaría a México. Pero en ese mismo comunicado, la dependencia informó que luego de un análisis exhaustivo de la información que había recibido, el gobierno de México otorgaría el asilo político a Jorge Glass. Ese día, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que la fuerza pública ecuatoriana estaba ya rodeando la embajada mexicana en Quito y que esto era una exageración. Vamos a escuchar al presidente. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia, pero así son los fachos, Además, el presidente informó que había instruido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que hiciera un comunicado en el que les informara a organismos internacionales lo siguiente: de que debe de respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía. Y además de declarar como persona non grata a la embajadora mexicana, el gobierno de Ecuador publicó un comunicado en el que dijo que otorgarle asilo político a Glass es un acto ilícito por las sentencias en contra del funcionario que existen en ese país. También dijo que México estaba apoyando una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promoviendo la impunidad. Ese día, aproximadamente a las 10 de la noche, la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana para
para detener a Glass. Roberto Canseco, jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de México, intentó detener a las autoridades ecuatorianas, pero no lo logró. Al día siguiente por la mañana, el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass salió de la unidad de flagrancia en Quito con un fuerte resguardo policial y de ahí fue trasladado a la cárcel de La Roca en Guayaquil. Ante esto, un día después, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana publicó un comunicado para anunciar que nuestro país rompe oficialmente sus relaciones con Ecuador. Esto debido a la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, así como de las normas básicas de convivencia internacional. La canciller mexicana también expresó su gratitud hacia países latinoamericanos que estaban apoyando a México en este asunto. A partir de entonces y hasta ahora, países como Estados Unidos, Nicaragua, Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela han expuesto la gravedad de violar las normas de asilo y han solicitado la intervención de organizaciones internacionales. También lo han hecho organismos internacionales como la OEA, Mercosur y la ONU. Hasta ahora, ningún país ni organismo ha expresado su apoyo hacia Ecuador, pero las autoridades de ese país insisten en que solamente les quedaba la opción de irrumpir de esa manera en la embajada mexicana porque existía el riesgo de que Glass saliera del país y no enfrentara las consecuencias legales de los delitos de los que es acusado. Para explicarlo, la canciller Alicia Bárcena publicó este video. El gobierno de México condena enérgicamente la violación de la inmunidad de su embajada y su personal diplomático y reafirma que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y a todas las instancias regionales e internacionales pertinentes después de esta clara y flagrante violación al derecho internacional. Y además de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, México también recurrirá a la ONU para denunciar los actos del gobierno de Ecuador. Finalmente, el 8 de abril, el equipo legal de Jorge Glass dio a conocer que el ex vicepresidente de Ecuador fue trasladado al Hospital Naval presuntamente por una sobredosis de medicamentos. El gobierno de Ecuador asegura que se trató de una descompensación por no comer y que el estado de salud de Glass es estable. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el caso de la relación entre Ecuador y México. Esperamos que este video te haya servido para saber qué fue lo que pasó en la embajada mexicana en Quito. Por favor, si te gustó, compártelo con tu familia y amigos, y si llegaste hasta aquí, déjanos un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que lo viste todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo.